Vamos a hablar de solo Cristo. Hemos hablado de sola Escritura, sola fe, sola gracia. Hoy hablaremos de solo Cristo y dentro de 8 días hablaremos de solo a Dios la gloria. Ahí se sintetiza la doctrina que tenemos acerca de Dios y de la salvación. Hay un pasaje, Juan 14:6, si quieren búsquenlo por favor. Juan 14:6. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen, hermanos? Bien. Yo creo que lo lean ustedes en un coro bien bonito. A ver. Hoy estamos hablando de solo Cristo. Bien, léanlo ustedes, si lo tienen, léanlo ahora, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Note que esto es una afirmación. Y esta afirmación es contundente. O sea que no hay lugar a dudas. El Señor no está diciendo de pronto, tal vez, a lo mejor. Él está diciendo que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y que nadie va al Padre, y así se está refiriendo a la salvación. ¿Sí? Nadie obtiene esa salvación para estar eternamente en comunión con el Padre, con Dios el Padre, si no es a través de Él. O sea que esa afirmación es contundente. Esa afirmación también es exclusiva. O sea que no hay cabida para otro salvador o método de salvación. Allí no está diciendo, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy un tipo de vida. Él está diciendo, yo soy la. O sea que eso es exclusivo. No hay cabida para ningún otro método o idea o salvador diferente a Jesucristo. Pero también esta afirmación de que el Señor Jesús es excluyente. Eso quiere decir que descalifica a todas las demás formas en que los hombres creen que pueden salvarse. Las descalifica completamente. ¿Sí? Así que esto es lo que podemos entender como solo Cristo. La salvación es exclusivamente en Cristo, solo en Cristo y nada más que en Cristo. No es en Cristo y mi iglesia, no es en Cristo y yo creo que soy buena gente, no es en Cristo y yo creo que soy mejor que otros, no es en Cristo y yo creo que no soy tan malo como, ¿sí? No es en Cristo y el rito, no es en Cristo y el método, es Cristo y solo en Cristo hay salvación, ¿sí? En la época de la Reforma, estamos hablando de hace unos 500 años atrás, y hoy en día también, la Iglesia Católica enseñaba que la salvación es en Cristo Jesús. Porque escuchen esto, la Iglesia Católica sí enseña que la salvación es en Cristo Jesús. Pero lo que no enseña la Iglesia Católica es que la salvación es solo en Cristo Jesús. Sí, es en Cristo Jesús, te lo va a decir allí sus sacerdotes y obispos y sus catecismos, te lo van a decir, es en Cristo Jesús. Pero no solamente en Él, es lo que ellos realmente creen y entienden. El punto 95 del Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, ¿qué es el magisterio de la Iglesia? La autoridad que tienen los papas y los obispos contribuye a la salvación. Es decir, la obediencia a la tradición y autoridades de la Iglesia contribuyen a que una persona pueda ser salvada. Así que de tajo, ellos, aunque afirman que la salvación es en Cristo Jesús, lo que están diciendo es que no es solo en Él, sino que también hay otras cosas, otra obediencia a su iglesia, a sus autoridades, a lo que ellas han dicho, que contribuye a que usted pueda ser salvado. El Papa León XIII, en una de sus encíclicas, afirmó, palabras más, palabras menos, nada es inmenso tesoro, refiriéndose a Cristo, a la salvación, nada es inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros, es dado a nosotros, sino esa parte de María, dice él. De la misma manera que nadie puede venir al Padre, excepto a través del Hijo, casi de la misma manera nadie puede venir a Cristo, excepto a través de su madre. Entonces miren esta afirmación tan temeraria y tan terrible, ¿no es cierto? Claro, si tú le preguntas a un católico moderno, en muchas cosas se asemeja a un evangélico porque han aprendido a manejar cierto lenguaje que sea diplomático, ¿sí me entiendes? Entonces tú le dices, solo en Jesucristo hay salvación, y van a decir solo, pero ellos realmente saben, de acuerdo a la doctrina de su iglesia, aunque el católico de a pie no sabe nada, simplemente va a una misa y ya, pero los que saben, y los que
rigen su doctrina, dicen, sí, es en Cristo, pero no solamente en Cristo. Hay también que creer lo que los papas han dicho, lo que los obispos han dicho, lo que la iglesia ha enseñado a lo largo de la historia, ¿sí? Y también te van a decir que sí, Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres, pero que para ir a Cristo hay que pasar por medio o a través de María. Por eso a María la tienen en un lugar muy elevado. Nosotros como iglesia en ese sentido entendemos, todos los cristianos verdaderos, evangélicos, que nosotros no tenemos comunión con la iglesia católica. No odiamos a los católicos, los bendecimos. Sabemos que muchos de ellos, incluso sacerdotes, hacen las cosas con una buena intención, pero eso no significa que no tengan el veneno del engaño en sus vidas y que lo que ellos están diciendo y afirmando es completamente contrario a Dios y de hecho es blasfemo contra el Señor. Igualar a María o darle un estatus de corredentora o de alguna manera ayudadora en la salvación o en la relación que uno puede tener con Cristo es algo completamente nefasto. Entonces, hermanos, eso es lo que en un momento dado los reformadores atacaron, porque fueron a la Biblia y entendieron que solamente en Cristo hay salvación, ¿sí? Lucharon contra esa mentira religiosa. Muchos hoy están dispuestos a aceptar que Cristo en alguna medida puede salvar. O sea, eso no es raro, ¿sí? Pero no hay tantos que puedan confiar o que confíen exclusivamente en Él. O sea, la cuestión no es creer en Cristo, la cuestión es creer exclusivamente en Cristo. Y eso es lo que la gente no está dispuesta a aceptar. O sea, es decir, en el ámbito de tolerancia moderno, esa mentalidad moderna de la tolerancia, la gente está dispuesta a que usted tenga un Dios más, pero no que ese Dios sea el Dios exclusivo, ¿no? El problema que tenían los cristianos en los primeros siglos. Nadie les estaba impidiendo que adoraran a Cristo, siempre y cuando también aceptaran las deidades romanas, digamos. O sea, no, tranquilo, adore a Cristo, ríndale culto a Cristo, no hay problema, siempre y cuando usted esté dispuesto a aceptar que César es Dios. Y entonces todas las religiones del mundo aceptaban y decían, listo, adoramos a Apolo, a Marte, a la cebra, al caballo, a la jirafa, adoramos todo eso y también decimos que César es Dios y estamos tranquilos. Los cristianos no podemos hacer eso, ni podían hacer eso, porque dicen solo Cristo es Dios y solo Cristo es Salvador, ¿sí? Es el único que salva. Eso nos ha traído muchos problemas a lo largo de la historia. Y usted nota que las iglesias evangélicas modernas no tienen problema con nadie. Uno ve mucha gente, digamos entre comillas, cristianos, que es algo nefasto y triste, que se pongan encima el nombre de Cristo, y uno ve que son personas famosas, reconocidas, que todo el mundo las ama, y que su cristianismo es de buena onda, de buenas intenciones, de paz con todo el mundo, está bien, tú crees en tu Virgen, pero también crees en Cristo, entonces sí, también eres cristiano. No, no es así. Es solo Cristo o no seas nada. O crees y confías exclusivamente en Cristo o no confías definitivamente en Cristo. La mayoría de personas hoy tiene una buena opinión acerca de Jesús, ¿o no es así? Es raro encontrar a alguien que hable mal de Cristo. Todo el mundo habla bien de Cristo. Tienen su propia versión de Cristo, ¿no? Y entonces dicen, no, Cristo predicó el amor. Entonces, ¿cómo se atreven ustedes a hablar en contra del homosexualismo? Si es que Cristo era tolerante. Bueno, el Cristo de la Biblia no es así. Cristo es amor, pero es amor a Dios, a la santidad. Y nosotros tenemos que entender que la tolerancia en ese sentido no cabe dentro de la doctrina de Cristo, de lo que Él enseñó y sus apóstoles. Una tolerancia al pecado no es aceptada en la Escritura. Lo que llama la Biblia es a arrepentirse del pecado, no a tolerarlo. ¿Sí? Y entonces mucha gente se puede confundir, ¿no es cierto? Pero tener una buena opinión acerca de Cristo no es suficiente. Eso realmente no es confiar en Él. A mí me asombra que a veces escucho de personas que dicen ser cristianas evangélicas y van salvando a todo el mundo simplemente porque repiten una oración. Y yo conozco gente, incluso un poco cercana a mí, que dicen, no, tal persona, fuimos al hospital cuando estaba moribundo y le dijimos, repita esta oración conmigo, y la repitió. Y entonces ya está salvo y está en el cielo y van al funeral y le dicen que está con los angelitos. Y bueno, créanme que yo anhelo que esa persona se haya arrepentido y tenga fe en Jesucristo de verdad, pero créanme que es muy complicado que eso suceda al final de su vida. Está el caso del ladrón en la cruz, gloria a Dios por eso.
Y no podemos negar que eso Dios lo puede hacer. En el último momento de su vida, Jesús puede salvar a alguien. Pero no podemos confiar en que eso vaya a suceder en todos los casos. Yo diría, y me atrevo a decir esto, que en la mayoría de los casos eso no va a suceder. Porque cuando la gente está moribunda, se agarra de Cristo, se agarra de Buda, se agarra de María y de cuanto haya por ahí, porque tiene que pegarle algo porque siente la muerte encima. Entonces, hermano, es mejor que usted le predique a su familia y le predique a sus allegados ahora, no en el momento de la de estar moribundo o de la muerte, ¿no? Ahora, si lo puede hacer en el momento de la muerte, hágalo, claro que sí. Pero entiéndame que no es porque la gente diga, yo creo en Cristo, que salva, sino porque es una fe genuina, que es un don de Dios y no es una simple creencia que no tiene fondo, ¿sí? El catecismo de Heidelberg, recuerde que los catecismos no son católicos, inicialmente eran catecismos protestantes cristianos, después nos robaron la idea, ¿no es cierto? Y después los cristianos se olvidaron del catecismo que era tan bueno, ¿sí? Espero que usted le enseñe el catecismo a sus hijos. Yo le he enseñado el catecismo a mis hijos. El catecismo no católico, ¿no? Sino los catecismos cristianos, que es una manera, de hecho, ¿sabe qué son los catecismos? Una manera sintetizada y lo crearon para enseñarle básicamente a los niños la doctrina cristiana. Pero lo adoptaron porque como era tan sencillo de entender, lo adoptaron para todos los cristianos. Ahí las iglesias reformadas habitualmente dedican un tiempo en cada culto para hablar a un punto del catecismo o de la declaración de fe de ellos. Entonces dice el catecismo de Heidelberg, pregunta 30. ¿Creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismos o en cualquier otra parte? Es la pregunta. La respuesta, no, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador, Jesús. Pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. O sea, lo que está diciendo, ¿será que alguien que dice que confía en Jesucristo, pero también dice confiar en otras cosas para salvación, realmente es salvado? Y la respuesta es no, porque o Jesucristo es insuficiente para salvar, y entonces necesitamos más cosas, o creemos en lo que afirma la Escritura de que Jesús es el único Salvador, y lo acabamos de leer, el único camino, la única verdad y la única vida. ¿Por qué confiamos en Jesús? ¿Por qué podemos confiar en Jesús? Por la obra perfecta, por quién es Él y por la obra perfecta que Él hizo en beneficio de aquellos que creerían en Él, ¿sí? Recuerde que la obra de Cristo, la obra salvadora, su perfecta vida, su muerte expiatoria en la cruz, su resurrección, esa obra fue perfecta. Y uno a lo perfecto no le puede añadir nada más, porque ¿qué pasa? Si usted le añade algo más, lo daña. A lo perfecto, si usted le añade algo, lo daña, simplemente lo arruina, ¿sí? Yo pongo el ejemplo, ya lo he usado varias veces, chistoso, de que una cosa es tener un carro Renault 4 del año 72, ¿sí? Donde usted le pone una media y le anda, ¿sí me entiende? Allá en el de Correa, ¿sí? Porque es una vaina ahí que ya está vieja y de hecho tenía muchos. Y otra cosa es usted tener un BMW de ingeniería alemana, modelo 2018, un carro que cuesta millones y millones y millones de pesos. A ese usted no le puede meter una media en la correa, ¿no es cierto? El carro le hace fuchi, ¿no es cierto? Es un carro fino. El carro no le va a andar. Usted no le puede añadir nada, ni siquiera la pintura, ¿sabían? Usted no le puede poner ahí un gato al lado, no sé, o un divino niño, como lo hace la gente de acá. Porque se lo daña. Es una obra de ingeniería perfecta. No perfecta, porque lo humano no es perfecto, pero es muy elevado. La salvación no se le puede añadir nada. Usted le pone algo, no la adorna, se la tira. Es decir, no es salvo quien confía en Cristo y algo más, porque cree que debe añadirle algo más. ¿Se acuerdan lo que nos enseña Colosenses? Eso es lo que ha dicho. Los colosenses creían solo en Cristo, pero hay gente que le está diciendo, no, métanle judaísmo, que eso le pone algo chévere. Los mete más en el espíritu. Algunos le decían, no, métanle misticismo, porque los ángeles también son intercesores y hay que ver y sentir cosas. Otros decían, no, ustedes tienen que sacrificarse porque Cristo se sacrificó. Es bonito que nosotros también demostremos esos autosacrificios y esa enajenación propia para que Cristo sea exaltado. Y Pablo les decía, ninguna de esas cosas aporta la salvación ni les aporta su santificación, porque solo en Cristo ustedes tienen todo lo que necesitan para ser salvados y para ser santificados. Entonces, hermanos, de eso se trata esta doctrina de solo Cristo. Miren, Jesús a través de su vida cumplió perfectamente la ley de Dios.
para que quienes confían en Él se les pueda atribuir su justicia. O sea, la obra de Cristo no es solo su muerte, sino su vida. Él vivió una vida santa completamente. Jesús jamás pecó, ¿sí? Y cumplió perfectamente la ley de Dios. Es el único hombre que ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Yo creo que usted busque rápidamente y ejercítese en la Biblia Mateo 5:17. Búsquenlo rápidamente. Mateo 5:17. A ver, ¿qué dice? A ver, léanlo ustedes. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Quién cumplió la ley de Dios? Cristo. Nadie ha podido cumplir la ley de Dios. Si alguno piensa que puede ser salvo porque cumple la ley de Dios, se está engañando. Y eso no quiere decir que la ley de Dios sea mala. La ley de Dios es buena. Es nuestro modelo de conducta moral, ¿sí? Pero no puede ser alcanzada por nadie. Porque de una u otra manera, bien sea en el hecho o en el deseo, estamos pecando contra la ley de Dios. ¿Quién cumplió esa ley perfecta? Cristo. ¿Para qué? Para que aquellos que confíen en Él se les pueda atribuir, se llama acreditar. Teológicamente se llama imputar la justicia de Cristo a ellos. Así como los pecados nuestros fueron puestos sobre Cristo, la justicia de Cristo, su vida justa, fue puesta sobre Él. Eso es una doctrina clara y por eso es que confiamos en Cristo, porque nadie más ha vivido una vida perfecta. El Papa, no sé, Roserito, el Papa yo no sé quién, sí, el Papa de lo que sea. Mire, los papas son pecadores y hasta son más pecadores que el resto de las personas. Porque ellos están atribuyendo algo que no todos los hombres se atribuyen, supuestamente ser vicarios de Cristo en la tierra. Así que ellos no tienen una vida perfecta. Uno no puede confiar en los papas ni en lo que ellos han dicho para salvación, tampoco mucho menos en los que dicen hoy de ser apóstoles o arcángeles, no sé cómo se llaman, ¿sí? Porque son pecadores y más pecadores incluso que otros, porque se están atribuyendo cosas que Dios no les ha dado. Entonces nosotros confiamos en quien sí cumplió la ley de Dios y vivió sin pecado. Jesucristo hecho Dios, hecho hombre. Ahora, a través de su muerte, también Cristo hizo una obra perfecta. Pagó completamente la deuda de condenación que teníamos con Dios a causa de nuestro pecado. Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Nosotros merecíamos estar allí en la cruz, pero Él pagó en la cruz por nuestros pecados, por los pecados de aquellos que creerían en Él. Ahora, nosotros no pagaríamos nuestros pecados en una cruz, lo pagaríamos en una eternidad, ¿dónde? En el infierno. El pecado es una deuda que se paga o se paga. O Cristo la pagó por ti, o tú la tendrás que pagar eternamente siendo atormentado en la condenación, en el infierno, en el lago de fuego. ¿Sí? Entonces, si Cristo pagó por ti, es porque Él hizo una obra perfecta en la cruz. ¿Sí? Pagó esa deuda y ya esa deuda quedó cancelada. Busquen 1 Pedro 2:24, hermanos. 1 Pedro 2:24. ¿Lo tienen, hermanos? A ver, léanlo, por favor, ustedes. Miren, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, ¿sí? Dice allí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. ¿Sí ven que esto es referencia a Isaías 53? Y que esa sanidad no necesariamente es física, sino ante todo es una sanidad ¿qué? Espiritual. Eso es lo que nos está afirmando aquí Primera de Pedro. Jesús no solamente vivió una vida perfecta y también murió de una manera perfecta en beneficio de los pecadores, sino que también a través de su resurrección demostró que su labor fue eficaz y aceptada por el Padre. Jesús es el primero que resucitó para nunca más morir. ¿Sí? Me explico. La resurrección es supremamente importante porque es la garantía, la muestra
de que lo que Jesús hizo fue válido. ¿Sí? O sea, imagínense si Jesús hubiera quedado muerto, ¿qué pasaba? Pues era otro pecador más que murió por sus propios pecados y la muerte lo retuvo. ¿Sí? No pudo salir de allá. ¿Sí? Pero como Jesús vivió una vida justa, plena, y pagó por los pecados de aquellos que creerían en él, él estaba libre de culpabilidad. Por lo tanto, la muerte no pudo retenerlo. Y él resucitó, demostrando que el Padre se agradó en su obra y que él era quien decía ser el Salvador. Entonces la resurrección es muy importante. Miren, ningún hombre común, ninguno, ni el más ilustre de todos los hombres, ha vivido una vida sin pecado. Solo Jesús lo hizo. Ningún hombre ha muerto por los pecados de otros. Habrá muerto de pronto alguien por defender su hijo. Habrá muerto otro por altruismo, ¿no? Por cambiar la sociedad, supuestamente. Pero nadie ha muerto por los pecados de otros. ¿Solamente quién? Jesucristo. Además, ¿quién puede morir por los otros si él mismo tiene una deuda de pecado con Dios? Es decir, como que usted se ofrezca a pagar una deuda de alguien y usted dice, dígale, hermano, usted debe 100 millones de pesos, tranquilo que yo los pago. Y usted debe 200. O sea, ¿de dónde usted va a pagar? ¿Sí me entiende? Si usted está más envainado que él. Lo mismo, ningún hombre normal que ha pecado puede pagar la deuda por otro, porque es que primero tiene que pagar por las suyas propias. Solamente Jesús, Dios hecho hombre, limpio de pecado, podía pagar por las culpas de nosotros, los que creemos y confiamos en él. Pero también hay otra cosa, ningún hombre, por virtud de lo que sea, ha resucitado a los muertos. Ah, bueno, usted me dice Lázaro, Jesús lo resucitó, el hijo de la viuda de Naín, allá en el Antiguo Testamento hay casos de resurrección. Sí, claro, pero es que esos resucitaron para dar testimonio de quién era Cristo y de quién es Dios, de su poder. Pero les tengo noticia, Lázaro es finado hace 2000 años, ¿sí me entienden? Usted no va a encontrar a Lázaro por ahí, ¿sí no? Él resucitó para volver, ¿qué? A morir. Pero Cristo resucitó para nunca más volver a ver muerte. Y los que confían en él resucitarán entre los muertos para nunca más volver a ver muerte. ¿Sí? Entonces, hermanos, leamos 1 Corintios 15, 20. A ver, rápidamente. 20 al 21. 1 Corintios 15, 20 al 21. Primera de Corintios 15, 20 al 21. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Mire que dice que Jesús es las primicias de los que durmieron. Interesante esa afirmación. Cuando habla de dormir está hablando de aquellos que murieron en él. No los considera muertos, los considera dormidos. Ahora, aclaro algo porque hay doctrinas por ahí raras que dicen que el cristiano muere y duerme, o sea, está inconsciente hasta la resurrección. No, el cristiano muere y está en plena conciencia hasta el día de su resurrección. Él ya está en gloria, pero regresará para tomar cuerpo y seguir en gloria, ¿sí? Entonces, hermanos, Cristo fue el primero. Por eso dice primicias de aquellos que como Él, porque han creído en Él y confiado en Él, resucitarán para nunca más ver muerte. ¿Sí? Solo Jesús, siendo Dios encarnado, puede llenar estos tres requisitos. Vivir una vida sin pecado, cumpliendo la ley de Dios, recibir sobre sí mismo el castigo por la maldad de la humanidad y resucitar demostrando quién era y la validez de lo que hizo. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, en la cruz, mire, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿se acuerda que él estaba en la cruz, tenía sed, le pasaron una esponja con vinagre? ¿Y qué dijo el Señor antes de morir? Dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea que cuando él dice consumado es. No hay nada más que añadir. O confías en Jesús o confías en ti mismo. ¿Sí? Pero la Biblia enseña que es solo en Cristo que hay salvación. Claro, eso es bonito y es chévere cantarlo y brincarlo y hasta lo danzan, ¿no? Solo en Cristo hay salvación. Creerlo es una cuestión que solo Dios puede conceder.
Porque aún los cristianos que hemos nacido de nuevo, luchamos en nuestro interior con aceptar y entender que esto siempre será así. Muchas veces al principio confiamos, y yo sé que si usted es un verdadero cristiano nunca va a dejar de confiar en Cristo, eso lo tengo claro, pero empiezan a llenar a veces nuestra cabeza, a llegar dudas a nuestra cabeza acerca de si somos o no somos, ¿sí? Bueno, yo creo que si usted realmente tiene un rechazo absoluto por las cosas de Cristo, por vivir una vida de obediencia, si usted definitivamente rechaza eso, lo que yo podría creer es que usted nunca fue un creyente, pero si usted es un creyente que confía plenamente en Cristo, a pesar de todas sus luchas, de las pruebas, de las dificultades, en su corazón hay un deseo firme, real, una fe fuerte y confianza en que lo que Él hizo es suficiente para llevarlo al cielo, y eso lo lleva a usted a anhelar, a desear, a vivir una vida santificada para Él, pues tendría que usted confiar en Jesucristo y no en lo que usted ha hecho, ni en lo que usted hará, ¿sí? ¿Qué cosas añade la gente a la salvación? O a la fe en Cristo, más bien, perdón. ¿Qué escuchan ustedes que la gente le añade a la fe en Cristo habitualmente? A ver, ¿qué más? Bueno, obras sí, pero explíqueme qué obras, ¿sí? Exacto, ¿no? Mucha gente, ¿no? Uno ve en la iglesia católica, en la época de Lutero estaban las indulgencias, ¿no? Pues compre. Y hoy en día, pues no están abiertos, pero eso sigue estando ahí. O sea, igual pagan misas y pagan cositas, que el novenario, que el aniversario, y uno, ay, qué bonito. No, eso es bajándose un billete, ¿sí me entiende? Para ver si su abuelita de pronto sale más rapidito del purgatorio, ¿sí me entiende? Una mentira, ¿sí? En la iglesia evangélica también hay ese tipo de ideas a veces. No a veces referente a la salvación, pero sí respecto a los beneficios que Dios otorga, que son simplemente resultado o fruto de la salvación que Cristo nos ha dado, ¿sí me entienden? Si Dios nos concede bendiciones porque ya Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual, dice la palabra. No porque nosotros aportemos algo, ¿sí? Entonces la gente cree que porque de alguna manera entonces va a recibir de Dios y entonces no está confiando solo en Cristo, sino también en sus buenas acciones, ¿sí? ¿Qué más le añade la gente a la fe en Cristo? A ver, díganme ustedes. Exacto, ¿no es cierto? Exacto, mucho misticismo, ¿no? Que es lo que vemos hoy en día que abunda, ¿no? Entonces la gente dice, yo confío en Jesucristo, pero entonces a veces le pasa en ciertos grupos cristianos que si usted no tiene la experiencia, no sé, usted no habla en lenguas. Entonces usted dice, no, pues usted es salvado, pero sospeche, ¿sí? Usted no recibió el segundo impacto del Espíritu, que yo no lo veo en la Escritura, ¿sí? Eso no está en la Biblia, ¿sí? Eso no hay ninguna segunda experiencia. El Espíritu Santo llena a los cristianos el día que somos salvados. Obviamente sí habla una llenura y es estar lleno de la palabra y de la vivencia de la palabra, que es equivalente a ser lleno del Espíritu Santo. Pero no es una experiencia necesariamente mística. Sí sobrenatural, porque todo en Dios es sobrenatural. Está más allá de lo que los hombres pueden hacer naturalmente, pero no es una obra mística, ¿sí? Rara, extraña, superflua, ¿sí? De sentir, de percibir, no. Entonces mucha gente cuando no tiene esas experiencias ya no están confiando en Cristo, sino están confiando en lo que sienten, en lo que ven, en lo que oyen y en lo que escuchan. Aquí dice solo Cristo, ¿sí? No importa si usted nunca escuchó nada, ¿sí? Si usted nunca vio nada, si usted nunca sintió nada, pero si usted confió en Jesucristo, la Biblia dice que usted es salvo, ¿sí? ¿Qué otras cosas le añade a la gente? A ver. Moralismo, ¿no es cierto? Entonces, si tú te portas de determinada manera, eso colabora a tu salvación, ¿sí? Claro, esto no es excusa para aquellos que viven en pecado y presumen de ser cristianos, porque sabemos que el cristiano sí vive en santificación. Lo que pasa es que es el resultado de su fe. Los que están en la iglesia y tratan de vivir una vida moralmente justa, sin verdaderamente haber humillado y rendido su vida por la fe a Jesucristo, nunca lo van a lograr. Van a vivir una vida hipócrita. Pero Cristo sí santifica. Sin embargo, las obras no es una añadidura. La vida moral no es una añadidura a la fe en Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas le añade la gente? ¿Alguien más? Piensen. Exactamente, sí. ¿El cristiano va a la iglesia? No, el cristiano no va a la iglesia. El cristiano es parte de una iglesia y una congregación, está involucrado.
Pero habitualmente estas personas que le añaden eso creen que porque van y cumplen con el rito, o con el culto, o con la misa, ya están ganándose puntos frente a Dios. Y aquí no está contradiciendo el hecho de que es solo en Cristo que hay salvación. Hermanos, tenemos una lucha interna contra ese fariseo que trata de vivir dentro de nosotros, ¿no? Me gustó una vez que escuché a un pastor, me dio risa, que usted sabe que el lema de ciertas iglesias neopentecostales es descubre el campeón que hay en ti, ¿no? Y decía, más bien hay que descubrir el fariseo que hay en nosotros para matarlo, porque todos estamos luchando con esa autojustificación, autojusticia propia, ¿no es cierto? Que cree que debe tener cierto nivel de moralidad o cierto nivel de espiritualidad para poder confiar en que es salvo. Y eso constantemente está viniendo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos atacar eso que se llama legalismo? A través del estudio y la vivencia de la palabra en libertad. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a ser contentados constantemente a desviarnos de nuestra confianza exclusiva en Cristo y depender de nuestras buenas acciones. Pero nosotros debemos saber que Cristo es suficiente y que no solamente es suficiente para llevarnos al cielo, sino para pulir nuestras vidas y santificarnos ahora, ¿sí? A veces le preguntan a los hermanos, a las personas de la iglesia, a veces cuando me reúno, bueno, ¿y usted por qué es cristiano? Y todo uno con terror escucha, o con tristeza más bien, perdón, escucha cosas como, bueno, yo creo que me estoy esforzando. Gente que lleva años en la iglesia, gente que incluso ha sido bautizada. Y yo creo que esas respuestas son vergonzosas. Es que yo creo que yo estoy tratando de hacer las cosas mejor. Es que Dios sabe. No. Tú estás equivocado. La única respuesta válida que si a mí nadie me preguntan, ¿por qué Cristo? No, es que yo tengo una iglesia y pastoreo y la gente me quiere. Eso creo. Y allá yo enseño más o menos expositivamente y yo trato de hacer las cosas bien y tengo un buen hogar y tengo una buena esposa y tengo unos buenos hijos y yo no tomo, no fumo, no parrandeo, nada de esas cosas. Yo ni pienso en eso. Hay una sola razón por la cual yo confío en mi salvación, es que Cristo murió por mis pecados en la cruz y yo he confiado verdaderamente en Él y solo en Él. Es la única razón. Por eso considero que soy cristiano. Es por lo que Él hizo, no por lo que yo haga. Yo simplemente he confiado en lo que Él hizo, no en lo que yo he hecho. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, que esto quede claro. Miren lo que dice Romanos 3:21 para que finalicemos. Romanos 3:21 al 24. Léanlo, por favor, hasta el 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me fascina eso que dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Tremendo. Hermanos, solo Cristo, aparte de lo que usted puede hacer, es quien salva. Que su confianza siempre esté exclusivamente en Él. ¿Sí? Y que así sea en nuestras vidas. Amén.